Padre bendito, Señor, te damos tantas gracias en esta noche porque nos permites, Padre, reunirnos en tu nombre para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de esta palabra que hoy escuchemos, tú limpies nuestros corazones, limpies nuestra mente, sigas cambiando nuestra manera de pensar y de actuar, y que cada día, Señor, estemos más dispuestas a obedecerte, que cada día que pase, Señor, te amemos más, nos enamoremos más y más de ti, Señor, y aprendamos a depender totalmente de ti, de tu voluntad, de tu palabra, Señor. Te pido por cada una de las amadas mujeres, Señor, que tú has permitido que ya estén aquí dispuestas para tomar este estudio, que seas tú, Señor, en ellas, en los espacios donde cada una de ellas se encuentre, que quites todo estorbo del enemigo, Señor, toda distracción que pueda influir, Señor, para que tu mensaje llegue claramente a los corazones. Te pedimos también por aquellas que vienen en camino, Señor, para conectarse o que aún, Señor, en su corazón no está el deseo de entrar a estos estudios. Sé tú, Señor, quien muevas estos corazones para que se puedan conectar y para que juntas, Señor, como iglesia, sigamos creciendo en este ministerio de mujeres, Señor, ayudándonos unas a otras, orando unas por otras y amándonos, Señor, como tú nos amaste desde el principio, Padre Santo. Ponemos en tus manos este estudio en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pues muy bien, amadas. El día de hoy vamos a terminar nuestra pequeña serie que hicimos, una miniserie, ¿se acuerdan? De la verdadera conversión. Y habíamos dicho en los estudios anteriores que la verdadera conversión se comprendía un ciclo, ¿no? Que era la fe, el arrepentimiento y la obediencia constante. Y bueno, ya habíamos hablado un poco acerca de por qué era necesaria la fe, y en conclusión decíamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que busca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También hablamos de la parte del arrepentimiento, donde decíamos que el arrepentimiento implica estar de acuerdo con Dios en cuanto a lo que para Él es pecado, para nosotros también lo sea. Y cuando nosotros entendemos esa parte, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, es cuando realmente podemos tener un arrepentimiento genuino, ¿no? Cuando reconocemos que hemos pues hecho mal y que hemos transgredido la voluntad de Dios y entonces cambiamos de dirección, ¿no? Y lo que veníamos haciendo ya no lo hacemos más. Y la parte que cierra este ciclo es la obediencia. Entonces, si ya hubo una fe, ya creímos, ya hubo un arrepentimiento y ahora voy hacia una nueva dirección, en esa nueva dirección que elijo, pues tengo que obedecer las instrucciones que me den, ¿no? Porque ¿de qué serviría cambiar de dirección si ahora en la dirección que voy, pues no quiero o no tengo la disposición o la voluntad de obedecer los señalamientos que haya en esa nueva dirección, ¿no? Poniendo un poquito la analogía, cuando vamos conduciendo, y vamos en una carretera que hay diferentes señalamientos, ¿no? Que puede haber topes, que es una zona de derrumbes, que hay una curva peligrosa, ¿no? Y vamos viendo esos señalamientos que a lo mejor que bajes la velocidad porque más adelante va a haber una curva o un tope, y de repente si nosotros no prestamos atención, no estamos atentas a esos señalamientos, pues seguramente vamos a tener un accidente, ¿no? O vamos a provocar a lo mejor algo que no queríamos, ¿no? Por no seguir los señalamientos del camino en el que vamos. Entonces, justamente esta parte tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a platicar acerca de la obediencia. Entonces, les voy a presentar nuevamente aquí la pantallita con el... Un segundo. Va a ser acá. Ahí está. Ahí ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, entonces decíamos esta parte, ¿no? Que hoy hablaríamos de lo que sería la obediencia constante a Dios. En ese ciclo que decíamos de fe, arrepentimiento y
obediencia constante. Entonces, bueno, pues aquí vemos una pequeña imagen. Una pequeña imagen donde vemos una disyuntiva, ¿no? Está una persona y la obediencia a Dios finalmente es una decisión. Yo decido si quiero o si no quiero, ¿no? Ante cada situación que se me presente, ante cada decisión, ante cada circunstancia que puede ser, pues en el día a día, cualquier cosa pequeña o una decisión mayor, yo decido, ¿no? Si obedezco a lo que Dios ya me ha mostrado, a lo que Dios ya me ha enseñado, o me voy en la dirección opuesta. Y en este sentido, pues entra un poquito esa parte o el concepto de lo que sería un libre albedrío, ¿no? Pero vemos que el libre albedrío pues tiene dos cuestiones. O decido irme por el camino de las bendiciones o el camino correcto, o decido tomar el camino de la maldición, ¿no? El camino incorrecto delante de los ojos de Dios. Pero hoy pues vamos a aprender que las bendiciones del Señor se basan en la obediencia. Dios no va a bendecir nunca a aquella persona que no lo obedece. A veces confundimos, ¿no? El hecho de que Dios sea misericordioso y nos dé y nos cuide y nos proteja, con pues es que Dios me bendice, no me ha pasado nada, estoy bien, pero eso es misericordia, es gracia que tenemos delante de Dios, pero no es bendición. Entonces, las bendiciones de Dios solamente van a venir, porque estas son condicionadas, solamente van a venir esas bendiciones cuando nosotros decidamos obedecer. Ajá. Y obviamente, pues Dios nos presenta los dos panoramas. Dice, si tú me obedeces, pues va a haber bendición. Pero si tú deliberadamente decides no obedecer, pues entonces va a venir una consecuencia de esa desobediencia que le vamos a llamar, pues, maldiciones. Y para esto, pues, quiero que me acompañen a un capítulo de la Biblia donde se habla explícitamente y ampliamente de este tema. Les pongo un poquito en contexto. Vamos a ir al libro de Deuteronomio para que lo vayan buscando en sus Biblias, en el capítulo 28. Entonces, vemos aquí este libro fue escrito por Moisés, pero previo a que Moisés escribiera este libro, él ya había en reiteradas ocasiones, desde el Éxodo, cuando el pueblo salió y Dios le entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Moisés ya había dicho al pueblo que era necesario obedecer estos estatutos y mandamientos. Posteriormente, en el libro de Levítico, Moisés nuevamente vuelve a hacer una exhortación al pueblo de que es necesario la obediencia para poder recibir las bendiciones que Dios ya les había prometido. Que recuerden que Dios ya había hecho un pacto con el pueblo de Israel, así como ya ha hecho un pacto con nosotras en el momento que recibimos a Cristo. Y finalmente, en el libro de Deuteronomio, que justamente Deuteronomio quiere decir, repetir la ley o decir nuevamente la ley, era como un recordatorio de lo que ya les había dicho una y otra vez, ¿no? Entonces, nuevamente en Deuteronomio, Moisés vuelve a escribir esta parte de la obediencia, ¿no? Y de lo necesario que era que el pueblo obedeciera. Entonces vamos a ir ahora sí a Deuteronomio capítulo 28 y vamos a leer la primera parte del versículo 1 al versículo 14 que tiene que ver con las bendiciones. Entonces vamos a leer estos versículos donde Dios promete esas bendiciones y vamos a ver cuáles son las bendiciones que Dios nos promete y ya después vamos a irlas desglosando un poquito. Y justamente el título del capítulo se llama Bendiciones de la obediencia. Entonces hoy vamos a conocer ¿cuáles son esas bendiciones que Dios ya nos prometió si nosotras, como mujeres, somos obedientes a su palabra? Y dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Entonces, estos dos primeros versículos pues son más que claros, ¿no?
nos dice la condición, dice, si oyeres atentamente, ¿no? O sea, no dice nada más ahí si oyes y no, atentamente. O sea, ¿qué tenemos que poner hoy en práctica, amadas hermanas? Atención, poner atención a lo que Dios nos está diciendo a través de nuestra lectura bíblica diaria, a través de las oraciones a las 6 de la mañana, a través de las predicaciones, a través de los estudios. Dios está hablando a nuestro corazón y nosotras tenemos que estar con esa actitud atenta, ¿no? Estoy segura que todas nosotros pues, hemos tenido la oportunidad de estar en cursos, en reuniones, y de repente pues vemos esa parte, ¿no? Podemos estar ahí en físico o en presencia o como ahorita conectadas, pero nuestra mente estar en otro lado, ¿no? Pensando que si la olla de los frijoles se quedó prendida, que si no echamos la ropa a la lavadora, que cualquier cosa, ¿no? Y nuestra mente distraída y no estamos poniendo atención a lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Entonces, esta parte es crucial, que nosotras sepamos que tenemos que poner atención a lo que Dios nos está diciendo. Y luego viene otra condición, o sea, no es solo escuchar, no es solo poner atención a lo que Dios nos está diciendo, sino dice, ¿para qué voy a poner atención? Dice, para guardar y poner por obra. Entonces, tiene que haber acción, ¿no? No solamente es que lo escuche, sino que ahora lo guarde, lo atesore y lo ponga por obra. Y entonces ya viene la lista de bendiciones que Dios tiene para nosotros a partir del versículo 3, que dice, bendita serás tú en la ciudad y bendita tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita serás en tu entrar y bendita en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Quién desea todas estas bendiciones para su vida? Amén, ¿no? Yo creo que todas anhelamos ser bendecidas por Dios. Y estas bendiciones que se desglosan desde el versículo 3 hasta el versículo 14, las vamos hoy a resumir o a compilar en 6 bendiciones. Todo esto que Dios dijo en estos versículos lo vamos a resumir en 6 bendiciones que nosotras vamos a recibir. La primera parte de que nos habla cuando dice, bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra, cuando habla de ese fruto que nos va a dar. Y después en el versículo 11 vuelve a decir, y hará sobreabundar en bienes, ¿no? Y vuelve a repetir el fruto de tu vientre, de tus bestias, el fruto de toda tu tierra. Está hablando justamente de una bendición económica, ¿no? De una bendición material, donde Dios nos promete que a sus hijos no nos va a faltar, nunca nos va a faltar, ¿no? Lo necesario, nunca nos va a faltar lo que nosotros requiramos. Pero si nosotros queremos tener esa bendición
en bienes económica que sobreabunde en nuestra casa, pues tiene que haber obediencia. Y justamente esa prosperidad se basa en el trabajo y la provisión de Dios para que el trabajo prospere. No sé si recuerden, esta parte me encanta mucho en la historia de José, cuando José va a Egipto y Potifar lo pone a cargo de sus negocios y dice que, pues, que todo de lo que se hacía a cargo José prosperaba. Entonces no era por Potifar, sino era porque José estaba en ese lugar, porque José tenía obviamente el temor y la obediencia a Dios, y entonces Dios hacía prosperar todo lo que José tocaba, ¿no? Todo lo que José administraba, prosperaba. Entonces, esa es la parte que hoy Dios nos promete a través de la obediencia que nosotros podamos tener a Él, que va a haber esa prosperidad, pero obviamente tiene que haber trabajo de nuestra parte, ¿no? No va a ser que ahí sentados en nuestra casa y nos va a llegar la prosperidad económica y tampoco va hacia la parte de que nos vamos a hacer ricos y millonarios, ¿no? Dios no está peleado con eso y muchos personajes en la Biblia pues fueron de grandes riquezas, ¿no? Entre ellos Abraham, Salomón, ¿no? Tenía muchísimos bienes. Sin embargo, esas bendiciones vinieron a través de la obediencia a su padre, ¿no? De la obediencia a Dios. Y quiero que me acompañen para reafirmar esta bendición que Dios nos puede dar en la parte económica, en el Salmo 128, versículo 2. Entonces, por favor, ahí en sus Biblias, Salmo 128. Pónganle, si quieren, una marquita de Deuteronomio, porque vamos a estar regresando ahí para leer algunos versículos. Entonces, 128, versículo 2, y dice así: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Entonces, recuerden, una virtud de la mujer o de la mujer virtuosa, pues es que trabaja, ¿no? Que se esfuerza, que es útil con sus manos, ¿no? Que no es perezosa, que no está ociosamente nada más ahí, sino que trabaja. Y obviamente ese trabajo pues va a traer prosperidad, como lo dice aquí el Salmo, ¿no? Cuando comieres el trabajo de tus manos, o sea, no quiere decir que haciendo nada Dios te va a dar prosperidad, ¿no? Dice, bienaventurado serás y te irá bien. Entonces Dios siempre va a premiar el trabajo, el esfuerzo que tú hagas en el área que a ti te toque trabajar, ¿no? Si hoy eres ama de casa y te estás dedicando a casa, pues ese es tu trabajo y ahí lo haces y lo desempeñas bien, ¿no? Las que tenemos también, aparte de ese trabajo fuera de casa, pues también tenemos que ser luz en ese trabajo, ¿no? Hacer nuestro trabajo con diligencia, hacerlo bien, porque es para el Señor, ¿no? Y el Señor pues va a prosperar en esa parte de nuestra economía. Y bueno, así podemos ver muchos versículos, ¿no? Donde Dios promete esa prosperidad en lo material, cuando habla de que Dios nos va a bendecir, ¿no? De acuerdo conforme a sus riquezas en gloria. También hay otro versículo que nos menciona que Dios va a prosperar a sus hijos en todo, así como prospera su alma, ¿no? Entonces, así como nosotros nos preocupamos por tener nuestro espíritu y nuestra alma enriquecidos en Dios, pues Dios también va a prosperar y va a dar para todas las necesidades materiales que nosotros tengamos, porque Él sabe, ¿no? De qué cosas tenemos necesidad. Entonces, esa es la primera bendición que resume estos versículos. La segunda bendición es la bendición familiar. Aquí obviamente habla de esa herencia hacia los hijos, de esa parte dice, bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Está hablando de la descendencia que iban a tener. Y en esta parte, cuando Dios nos promete bendición familiar a nuestros hijos y a nuestro hogar, ese hogar feliz está basado en una vida de obediencia y alabanza a Dios. Yo no puedo esperar tener un hogar feliz, un hogar armónico, un hogar, si no hay obediencia y alabanza a Dios en ese hogar, ¿no? Si no se habla de Dios, si no se ora, si no se canta alabanzas, si no estamos siguiendo a la a congregarnos de manera periódica, ¿no? A lo mejor, pues obviamente no va a venir esa bendición porque yo estoy faltando en obediencia a Dios, ¿no? Recuerden que orar es un mandamiento, alabar es un mandamiento, congregarnos es un mandamiento.
Entonces, volvemos a la parte donde en Deuteronomio decía, ¿no? Todos mis mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Pues amar a Dios, ¿no? Entonces, todas esas cosas que les menciono, pues demuestran nuestro amor hacia Dios. Entonces, la obediencia tiene muchas aristas, ¿no? Desde donde nosotros podemos estar fallando en esa obediencia constante. Entonces, si queremos ver un hogar feliz, unos hijos prósperos, unos hijos entregados a Dios, pues tenemos que empezar nosotros por esa obediencia. Y vamos a reafirmar esta bendición con un pasaje de Isaías, capítulo 54, versículo 13. Este versículo, pues, es una promesa del Señor para nuestra vida, ¿no? Y anhelamos que esto suceda en cada uno de los hogares de nosotras. Vamos a leer cómo decía el profeta Isaías, ¿no? De estas promesas que venían específicamente para el pueblo de Israel, pero pues que hoy podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Y dice Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que nuestros hijos sean enseñados por Dios? Que nuestros hijos, las que tenemos hijos, pues es una preocupación latente, ¿no? Siempre, ya estén grandotes o estén chiquitos, pues anhelamos que se acerquen a Dios, que amen a Dios, que Dios sea el centro de su vida, que sean enseñados en todo por Él, ¿no? Que no se desvíen del camino que Dios tiene para ellos. O sea, anhelamos que esta parte se cumpla, esta bendición, que ellos sean enseñados por Jehová, por Dios, y que la paz se multiplique, ¿no? Que la paz se multiplique en sus vidas, que vivan bien, que vivan armónicamente, que no les falte nada. Entonces, esta parte es otra bendición, producto de la obediencia, ¿no? La bendición familiar. Hay otra bendición que habla de una naturaleza favorable. Aquí voy a hacer un poquito, me voy a ir hacia el contexto para que lo entendamos. Ahí se regresan a Deuteronomio 28, en el versículo 6, hay una parte que menciona esta bendición, dice, bendita serás en tu entrada y bendito en tu salir. Y en el versículo 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Entonces, cuando habla de esa lluvia a su tiempo, justamente está hablando de un clima o de una naturaleza favorable. En esos tiempos donde fue escrito el libro de Deuteronomio, pues obviamente mucha de la actividad económica era el ganado y la agricultura. Entonces, pues obviamente si no había lluvia, pues no se daba, ¿no? No se daba el producto de la tierra y obviamente había pues hambre porque no tenían el alimento suficiente, ¿no? Entonces, también en el Antiguo Testamento encontramos varios momentos en donde el pueblo de Dios pasó por sequías, ¿no? Tiempos donde no llovía, donde no había esa naturaleza favorable para que las cosas se dieran. Entonces, hoy, ¿cómo podemos traspolar un poco esta parte o aplicarlo a nuestra vida? Pues justamente eso, ¿no? Que Dios va a darnos el tiempo para las peticiones que nosotros hemos hecho, ¿no? Estamos esperando ese tiempo favorable, va a poner las condiciones favorables, pues para que se dé eso que nosotros estamos esperando, ¿no? Pero obviamente, implícitamente en eso, pues viene nuevamente obedecer, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí el ejemplo, a lo mejor aquí hay alguien de las que está conectada que anhela que su esposo se acerque a Cristo, porque a lo mejor su esposo todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. Entonces, está esperando esa naturaleza favorable, es decir, el tiempo en el que Dios va a permitir que ese corazón se sensibilice y acepte a Cristo. Pero detrás de ello, detrás de esta bendición, de ese tiempo perfecto de Dios, de esa lluvia que Dios va a mandar de bendición, pues hay obediencia, porque esta mujer, ¿qué tendría que estar haciendo? Pues ser buen testimonio para su esposo, mostrar que Dios está transformando su vida de ella primeramente, que Dios está en ella, siendo sabia, ¿no? Edificando su casa y no destruyéndola.
Porque de lo contrario de no hacer esto, si esa esposa anhela que su esposo se acerque a Cristo, pero ella es iracunda, es una mujer rencillosa, le está echando pleito al esposo a cada rato, pues obviamente no va a venir ese tiempo favorable, ¿no? No va a venir esa naturaleza favorable para que esa petición que tiene el corazón de esta mujer se dé, ¿no? Bueno, esa es otra bendición. La cuarta bendición que Dios nos marca en su... antes, me faltaba darles un versículo ahí de la naturaleza favorable. Si me acompañan a Deuteronomio 11:14, ahí un poquito atrás, de donde estábamos en Deuteronomio 28, Deuteronomio 11:14. Dice así: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces dice que Dios nunca llega tarde, ¿no? Este versículo habla justamente de esa parte, ¿no? Que Dios nunca va a llegar tarde, Él va a dar la lluvia, dice temprana o tardía, o sea, en el momento que sea requerida. Eso quiere decir esta parte de la lluvia temprana o tardía. Ni la va a mandar antes, ni la va a mandar después. La va a mandar justo en el momento que es necesaria. ¿Ok? Entonces, pues ahí vemos esta promesa para nuestras vidas. La cuarta promesa ahora sí es la protección de los enemigos. Dios nos cerca, Dios nos protege, Dios nos cuida de nuestros enemigos. Pero vean, justamente aquí en esta protección provista por Dios, hay un proverbio que me gusta mucho, que es el proverbio 16:7, si me acompañan ahí, en Proverbios 16:7, por favor. Proverbios 16:7. Dice, cuando los caminos, aquí lo voy a cambiar a mujer, ¿sale? Cuando los caminos de la mujer son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con ella. Entonces, ¿cuál es la condición para que nosotros tengamos protección de todos los enemigos que se puedan levantar en nuestra vida? Que nuestro camino sea agradable a los ojos de Dios. Ahí está implícita la obediencia. Entonces, si tú quieres tener esta promesa de parte de Dios, esta bendición de que seas protegida de todo enemigo que se levante contra tu vida. Y enemigos, pues básicamente tenemos tres enemigos, ¿no? Que es el mundo, Satanás y nuestra propia carne. Pero bueno, de entre ellos podríamos hablar de muchos enemigos, ¿no? A veces hasta en la propia familia, en el trabajo, una cuestión a lo mejor de en el mundo, alguna influencia que tengamos, ¿no? Algún pecado puede convertirse en un enemigo. Entonces Dios nos va a proteger de esos enemigos que se levantan contra nosotros. Pero para que nosotros podamos tener acceso a esta bendición, pues dice que tu camino tiene que ser agradable a los ojos de Dios. ¿Ok? La siguiente bendición es la paz que obtendremos al ver a Dios cómo nos protege, ¿no? La paz de Dios dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aun cuando te encuentres en circunstancias adversas, sabes que Dios tiene el control y eso te da paz y seguridad, porque sabes que Dios no va a permitir que esa prueba sea más allá de lo que tú puedas soportar o que esa circunstancia se salga de control, ¿no? Dios habla justamente de esa parte, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, esta es la parte de la bendición de la paz. Y acompáñenme ahí a leer un versículo del Nuevo Testamento en Filipenses 4:7. Por favor, ahora vamos al Nuevo Testamento. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Así. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Entonces, la paz de Dios es completita, ¿no?
te guarda el corazón, te guarda los pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ok? Y la última bendición que se menciona en Deuteronomio 28, si regresamos ahora ahí a Deuteronomio, nos habla de que Dios nos va a poner en una posición de honor, es decir, en una posición muchas veces de autoridad, muchas veces de ser vistos y de ser reconocidos por la gente que nos rodea, pero no para vanagloria de nosotros, sino para que en su tiempo Dios sea glorificado, Dios sea exaltado, ¿no? Es como cuando Jesús hacía milagros o cuando Jesús hacía alguna señal, él siempre decía, ¿no? Que era para la gloria de su Padre, como cuando resucitó a Lázaro. ¿No? ¿Se acuerdan que dice que él oró afuera de la tumba de Lázaro y que alzó sus ojos al cielo y le dijo a Dios que resucitara a Lázaro? Y dice, lo dije para que ellos crean en ti, para que ellos vean que tú eres poderoso, ¿no? Entonces, así nosotras, Dios nos va a poner en una posición de honor, pero no para brillar nosotras, sino para que a través de nuestra vida brille Jesús, brille Cristo, ¿no? Y que podamos ser testimonio de lo que Cristo puede hacer en una vida que es obediente a Él, ¿ok? Entonces ahí en Deuteronomio 28, que es nuestro pasaje clave, vemos esta parte en el versículo 13, ¿no? Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, ¿no? Entonces habla justamente de una posición privilegiada. Dios nos pone en posiciones privilegiadas, muchas veces en el trabajo, en la casa, ante tu familia. Pero vuelvo a repetir, no para vanagloria, sino para que Dios sea exaltado, ¿ok? Y acompáñenme ahí, vamos a ver un versículo también que nos refuerza esta idea en Proverbios 22:4. Por favor, vamos ahora a Proverbios. Dejen su marquita ahí en Deuteronomio, acuérdense. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Entonces, ¿cuándo Dios te va a poner en una posición de honor o cuándo te va a dar esa bendición? Pues obviamente cuando tu vida sea humilde y vivas bajo el temor de Dios, ¿no? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? O sea, es tener ese temor reverente de fallarle a Dios, ¿no? Ese temor de decir, Señor, no te quiero fallar, Señor, quiero realmente hacer lo que tú ya me has instruido, lo que tú ya me has mandado. Entonces, resumiendo, esas son las 6 bendiciones que Dios nos promete en este capítulo de Deuteronomio 28, del versículo 1 hasta el versículo 14. Económica, familiar, una naturaleza favorable, la protección de nuestros enemigos, la paz y una posición de honor. Y ahora viene la contraparte. Y fíjense que, bueno, estudiando un poquito en este pasaje me sorprendía yo porque en algunos comentarios bíblicos eh, ejemplifica esta parte de las 6 bendiciones contra las 12 maldiciones. Entonces, si vemos esta parte, pues se duplica, ¿no? O sea, dice, Dios te va a dar 6 bendiciones, pero si tú no obedeces, la consecuencia de esa desobediencia va a ser lo doble de lo que Dios te iba a bendecir, ¿no? Entonces, en 6 bendiciones contra 12 maldiciones que de alguna u otra manera están explícitas en los siguientes versículos. Pero bueno, también hay otros comentarios bíblicos que hablan justamente de que son 12 bendiciones y son más de 54 maldiciones que vienen en los siguientes versículos. Pero bueno, me quedé con esta idea de que de alguna u otra manera lo que tenemos que entender es que las bendiciones de Dios van a abundar, pero Dios en su justicia y en el hecho de que Él ya dio todo por nosotros, Él ya lo hizo todo, ya no hay nada más que Cristo pueda hacer, porque Él ya lo hizo todo, ya dio su vida. Si aún sabiendo eso y si aún entendiendo que Cristo se entregó por completo, aún así tú insistes en ser desobediente, pues obviamente el castigo va a ser pues mucho mayor, ¿no? Porque obviamente estás deliberadamente
desobedeciendo lo que Dios ya te ha dicho. Y no porque sea un Dios malo, ¿no? O un Dios castigador, sino porque simplemente Dios es un Dios justo. Y Dios en su palabra estableció que la paga del pecado era la muerte, ¿no? Y una muerte pues eterna. Entonces, si nosotros insistimos en no arrepentirnos y cambiar a obedecer a Dios, pues las consecuencias van a ser graves. Y aquí, bueno, solamente quiero poner algunos ejemplos, no vamos a desglosar así tan específicamente cada una, voy a ir tomando solamente algunos pasajes porque, algunos versículos, perdón, porque el pasaje es largo, pero vamos a regresar a Deuteronomio 28 y vamos a leer los primeros versículos del 15 al 19, vamos a leer ahorita. Y dice, pero acontecerá, aquí viene un pero, ¿no? La primera parte dice, si oyeres atentamente la voz, lo guardares y lo pusieres por obra, va a venir esto. Y luego viene la contraparte, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y entonces empieza ahí la serie de maldiciones que van a venir. Y aquí viene algo interesante en estos versículos, porque tendremos que entender que la desobediencia siempre va a traer castigo. Nosotros como padres terrenales lo hacemos, ¿no? O sea, si tu hijo no se porta bien, te está dando problemas, está de irreverente, de rebelde, tú le das todo, le aplaudes, lo felicitas y le sigues dando todos los beneficios, pues no, ¿verdad? No lo hacemos. Entonces, nuestro Padre Celestial no es que no sea bueno y no nos, Él es misericordioso y todos los días manifiesta su misericordia, porque a veces hacemos muchas cosas y que Dios no nos da la justa retribución que mereceríamos por esas cosas que hacemos, ¿no? En su gracia y su misericordia. Pero obviamente va a llegar el tiempo y el momento en que si no fuimos sabias, no nos arrepentimos, pues vamos a recibir las consecuencias de esa desobediencia. Y entonces aquí vamos a ver que Dios tiene dos tiempos o dos momentos en los que ejecuta estas maldiciones. Y el primer lugar es que Dios va a revocar las bendiciones que ya había dicho. Entonces, los primeros versículos de esta parte de las maldiciones, del versículo 16 al versículo 19, está revocando las mismas bendiciones que ya les había dicho que les iba a dar. Ajá, entonces, si ustedes lo leen, miren, son los paralelos a los otros versículos, ¿no? Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Entonces, la primera parte es que revoca esas bendiciones que ya estaban dadas para ti. Y la segunda, que las cosas que Dios permitirá que acontezcan a su pueblo por causa de la desobediencia. O sea, no solamente es que ya no vas a tener acceso a las bendiciones prometidas, sino que pues en su voluntad permisible, Dios puede de alguna manera no estorbar en ese sentido, si lo podemos ver así, para que sucedan cosas en tu vida, ¿no? Para que haya esas consecuencias y no porque Dios sea malo. Dios siempre, mientras haya vida, tenemos esperanza. Y si Dios a veces permite situaciones complicadas en nuestra vida, pues es justamente por eso, porque quiere que regresemos al camino, porque quiere que nos acerquemos a Él, que clamemos a Él, que le pidamos a Él, ¿no? Entonces, en esta parte, pues son esos dos momentos en los que se aplican estas consecuencias de la desobediencia. Y estas consecuencias vienen a partir del versículo 20 hasta el 68, o sea, vean toda la extensión, habla extensamente de todas estas cuestiones que pueden pasar en la vida de una persona que insiste en estar en desobediencia. Y les digo, vamos a retomar solo algunos ejemplos. Por ejemplo, una parte es el quebranto, ¿no? Va a venir quebranto emocional y espiritual.
aún, dice ahí en estas maldiciones, aún la pérdida de la cordura, ¿no? O sea, alguien que ya de verdad ya está hasta trastornado de su mente porque no quiere aceptar a Dios, porque no quiere aceptar su voluntad, ¿no? Y pues llega a ser cosas pues tremendamente autodestructivas, ¿no? Como por ejemplo podrían ser conductas suicidas o conductas en las que pues se lastiman o lastiman a otros. Entonces, esta parte pues es muy fuerte. Aquí lo vamos a ver en dos versículos, en el versículo 20 y en el versículo 28. Entonces, si me acompañan ahí a Deuteronomio 28, 20 y 28. El 20 dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que le seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Y el versículo 28 dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Entonces vean qué fuerte es la parte de no obedecer a Dios, ¿no? Dice que incluso con ceguera, con locura, ¿no? O sea, no vas a poder discernir las cosas de Dios, para ti van a ser locura, vas a decir, no, esto no lo puedo entender. Y obviamente pues no vas a obedecer. Es un poco lo que pasó con Faraón, que viene esta parte de otra maldición, las plagas, ¿no? Imagínense, Faraón tuvo 10 oportunidades. Dios le dio 10 oportunidades de redimirse, de dejar ir al pueblo, de obedecer lo que Dios le estaba mandando, que era, deja a mi pueblo salir de ahí. Y Faraón 10 veces dijo, no, no, no y no. ¿Y cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos, ¿no? O sea, la muerte de su propio hijo propició con la desobediencia que tuvo a Jehová. Entonces, fíjense qué extremo puede llegar a alcanzar una persona desobediente, ¿no? Como Faraón, que 10 veces y no le importó, que una y otra vez, y Dios le estaba mostrando su poder, Dios estaba mostrando de lo que podía ser capaz, y aún así Faraón endureció su corazón y se aferró a sus ideas, se aferró a su poder, se aferró a que él era superior a Dios, ¿no? Tuvo orgullo en su corazón y no obedeció. Entonces vinieron esas plagas sobre su vida. Y eso también, pues ahí en Deuteronomio 22 vienen mencionadas algunas de estas plagas. Dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añudo. Y te perseguirá hasta que perezcas, ¿no? O sea, eran enfermedades, eran pues situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces vean estas plagas que pueden venir sobre la vida de una persona que es desobediente. Luego viene esta parte de la sequía y la ruina, que también lo menciona ahí el versículo 22. Sequía y ruina hablan obviamente de cuestión económica, porque al no haber lluvia, al no haber agua, pues no podían producir la tierra, que era fundamentalmente de lo que subsistía, ¿no? El pueblo en ese momento. Entonces, había sequía y había ruina económica. También dice que había lluvia de tierra y de cenizas. En el versículo 24 de Deuteronomio 28 dice, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas, ¿no? O sea, obviamente no iba a haber un buen clima, un clima favorable para que las tierras pudieran producir, sino que iba a haber pues esos fenómenos naturales, hasta cierto punto, podríamos llamarlo, devastadores, ¿no? Mejor pues, en esa región pues no eran huracanes ni mucho menos de esas cosas, pero obviamente había estas tormentas de arena, esas cuestiones de tanta sequía, pues que todo se moría, ¿no? Por eso dice, habla de cenizas ahí. Entonces, también habla de derrotas. Todas en esta parte, si ustedes leen todo Deuteronomio desde el 20 hasta el 68, pues habla de que naciones los iban a conquistar, de que naciones iban a estar sobre ellos, los iban a derrotar, invasiones, ¿no? Que iban a invadir sus tierras, que iban a quitar enfermedades. En el versículo 27 también, por ejemplo, miren, si vamos al versículo 27, dice, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna
y con comezón de que no pueda ser curado, ¿no? Entonces, enfermedad, pues, ahora si lo traspoláramos pues a nuestros días, enfermedades más modernas, ¿no? Cáncer, SIDA, o sea, enfermedades que no tienen cura, ¿no? Que al final destruyen, que son de muerte, enfermedades mortales. Y dice, no podrás defenderte, ¿no? O sea, no tendrás esa defensa contra de los enemigos, te quedarás sin tus derechos de hijo, ¿no? En este caso, sin tierra, sin herencia, sin esos derechos que te da el ser un hijo de Dios. Exilio, ¿no? O sea, te van a sacar de la tierra que Dios ya te había dado, que Dios ya te había provisto. Humillación, necesidad, ¿no? Entonces vean la contraparte a las bendiciones que Dios nos promete si somos obedientes y las consecuencias de nuestra desobediencia. Entonces, pues creo que hoy tenemos muy claro, ¿no? Lo que queremos escoger. ¿Queremos escoger bendición o queremos escoger maldición? Dios ya nos puso ahí las dos opciones. Tú decides cuál quieres, bendición o maldición. Y para, bueno, ir concluyendo nuestra parte del estudio, puse aquí la pregunta, ¿por qué debes obedecer a Dios? Aquí se me quedó esta palabrita, no le hagan caso a promesa. Entonces, ¿por qué debes obedecer a Dios? Y básicamente les voy a dar 4 razones por las que debemos nosotros obedecer a Dios. La primera tiene que ver con que la obediencia para la hija de Dios o para la cristiana es el deseo de cumplir por encima de todo y primero que todo la voluntad del Padre Celestial. Y de esta forma le demostramos que el Señor, que Él es el Señor de nuestra vida y el centro de nuestro ser. Entonces, ¿por qué debemos obedecer a Dios? Pues porque anhelamos cumplir su voluntad, ¿no? Porque anhelamos cumplir la voluntad del Padre. Jesús siempre proclamó eso en todo su tiempo durante su ministerio aquí en la tierra. Él decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, que él vivía, su mayor anhelo en la vida era hacer la voluntad de su Padre Celestial. Él no hacía nada que estuviera fuera de la voluntad de su Padre, por encima de todo y de todos, ¿no? No le importó muchas veces enfrentarse a autoridades, a reyes, a los mismos sumos sacerdotes, ¿no? Por obedecer la voluntad de su Padre. O humillarse, porque finalmente cuando Cristo fue entregado, lo humillaron, lo lastimaron, lo golpearon, pero él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vean que Jesús pues es nuestro claro ejemplo de obediencia. Otra parte por la que debemos obedecer a Dios, dice, obedecer también demuestra nuestra confianza absoluta en Él. De esta forma, agradecemos a sus ojos y tenemos paz y seguridad que solo Dios nos da. Entonces, una forma de mostrar tu agradecimiento, pues es a través de la obediencia, y esa obediencia refleja esa confianza absoluta que tú tienes en Dios. Y aquí otro ejemplo bíblico, ¿no? Claro, cuando Pedro tuvo que tirar nuevamente la red, que dice que había pasado toda la noche pescando y no había conseguido nada. Y pues al amanecer Jesús llega, porque fue un encuentro que tuvo cuando después de que Jesús resucitó, y le dice, vuelve a echar la red, ¿no? Y entonces, pues, empecemos porque Pedro era un pescador, ¿no? O sea, él sabía cómo se pescaba, sabía dónde pescar, no era un inexperto, ¿no? Así que, pues yo no sabía pescar y me fui a pescar. No, él sabía, él se dedicaba a eso, ese era su oficio. Y aún él sabiendo y siendo pescador de mucho tiempo y haciéndolo muchas veces, le dijo a Jesús, porque tú me lo dices, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, va a haber veces que no vamos a entender por qué el Señor nos pide que lo hagamos, pero así como Pedro, digamos, porque tú me lo estás diciendo, Señor, lo voy a hacer, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser, a veces Dios nos dice, perdona al que te ofendió. Y tú dices, pero es que Señor, de verdad, me ofendió horrible, me trató súper mal, yo no me lo merecía y me hizo daño y le podíamos poner las miles de justificaciones a Dios, ¿no? Y Dios te dice, perdona. Entonces nosotros tendríamos que decir,
está bien, Señor, porque tú me dices que perdone, voy a perdonar, aunque haya sido la ofensa más grande de todo el mundo mundial, ¿no? Que diga yo, no, no, es que eso de verdad no lo puedo perdonar, pero porque tú, Dios, me lo estás pidiendo, lo voy a hacer. Y son de las cosas que a veces no las entendemos y decimos, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Pues nada más confórmate porque Dios te lo está diciendo. Y esa sería razón y motivo suficiente para hacerlo. ¿Ok? Otra razón por la que debemos obedecer a Dios, porque la obediencia a Dios es una prueba de nuestra fidelidad, de nuestro amor por Él, es una prueba de que lo amamos, es una prueba de que le somos fieles cuando nosotros le obedecemos. El pastor usa mucho este ejemplo en las predicaciones, pero me gusta mucho porque ejemplifica claramente esto. A nosotras, las que hoy somos mamás, o las que son abuelitas, o tías, o el rol que hoy te toque jugar. Entonces, si tu hijo siempre te dice, ay, mami, yo te amo mucho, abuelita, te superadoro, te quiero muchísimo, tía, eres lo mejor para mí. Te lo dice y te lo dice muchas veces, hasta a lo mejor hasta te manda tarjetita, ¿no? Y te manda regalos y es, ¿no? Pero cuando tú le pides algo, cuando tú quieres que él haga algo y le dices, oye, hijo, esto, y no te obedece, ¿realmente sientes que te ama? ¿Realmente dices, no, sí, sí me ama? Aunque te lo diga 10 veces al día, pero no te obedece tu hijo, ¿tú qué dirías? ¿Te ama o no te ama? ¿Es fiel o no es fiel a ese amor que profesa tener? Entonces, es lo mismo con nosotros hacia el Padre Celestial, ¿no? Le podemos decir a Dios, Dios, yo te agradezco, yo te amo, de verdad, pero cuando Dios nos pide algo, ejemplo, nosotras las mujeres casadas, sujétate a tu varón. Y tú, ay, no, pero ¿por qué? Si él, si aquello, si él no se sujeta a ti, ¿yo por qué me voy a sujetar a él, Señor? Entonces, ¿qué dirá el Señor? No, pues sí me amas, hija, sí me amas, ¿verdad que no? Pues Dios va a decir, obviamente no me amas, porque si me amaras, pues te sujetarías a tu varón porque es algo que yo te estoy mandando, que yo te estoy pidiendo. Entonces, esta parte es complicada, es difícil para nosotros en nuestra humanidad, pero recordemos que no estamos solas, ¿no? Recordemos que tenemos a un ayudador, que es el Espíritu Santo. Entonces, entre más nos llenemos del Espíritu Santo, más fácil nos va a ser obedecer. Entonces, y la última razón del por qué tenemos que obedecer a Dios, pues es para que Él sea glorificado, para que su nombre sea glorificado. Imagínense que Jesús no hubiese obedecido al Padre, ¿no? A la mera hora hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Dios, ya no quiero morir por la humanidad. No, ya no. Pues obviamente nunca hubiera sido glorificado el Padre, ¿no? Entonces, a través de la obediencia del Hijo, el Padre se glorificó. El Padre fue exaltado y fue conocido por todos nosotros hoy, ¿no? Entonces, vean qué importante es nuestra obediencia a Dios. Y bueno, ya para terminar y a manera de conclusión, les puedo decir que la obediencia a Dios es bendición constante para el cristiano. La obediencia es difícil al inicio, porque es una actitud que debemos aprender a aceptar y que consolidamos en la medida en que maduramos nuestra vida espiritual. Entonces, es como un niño pequeñito, ¿no? Cuando va creciendo, pues cuando va apenas aprendiendo, le cuesta mucho trabajo obedecer, pero entre más practica esa obediencia y entre más está en esa familia y entre más se lo enseña y entre más aprende, pues le va siendo cada vez más fácil obedecer las reglas que hay en casa. Entonces, de igual manera nosotras, entre más vayamos madurando nuestra relación con Dios, tengamos una vida espiritual más madura, pues más fácil nos va a ser obedecer. Ya no vamos a hacer berrinche a la primera, ¿no? Sino ya lo vamos a pensar y vamos a decir, sí, Señor, sí, 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 lo voy a hacer, ¿no? A la primera, cuando tú me digas, Señor, ya no me vas a tener que decir 2 o 3 veces como las mamás decimos. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, no? Entonces, Dios ya no nos lo va a tener que decir muchas veces, sino a la primera que Dios nos lo diga, vamos a decir, sí, Señor, heme aquí, lo que tú me digas, eso voy a hacer. Y finalmente, esta actitud de obediencia es un sometimiento voluntario a nuestra autoridad superior, ¿no? Y el saber
saber que siempre que yo obedezca, va a haber bendición en mi vida. O sea, eso es lo más hermoso de todo, que siempre que yo obedezca, sé que detrás de esa obediencia viene una promesa a mi vida, viene algo mejor para mí, porque estoy obedeciendo. Este es lo que muchas veces en predicaciones o estudios llamamos el paso de fe, ¿no? O sea, damos el paso de fe y entonces las cosas suceden. ¿Por qué? Pues porque obedeciste, porque fuiste fiel a Dios, porque le creíste, ¿no? Yo, a veces hay decisiones que uno debe tomar en momentos difíciles, pero Dios respalda, ¿no? Y Dios siempre bendice cuando hay obediencia. Eh, Les quiero platicar de un tiempo cuando yo estaba, un testimonio rápido, yo estaba recién casada y por algunas circunstancias nos tuvimos que regresar a vivir a la casa de mis papás. Entonces, pues mis papás nos dieron la oportunidad de vivir ahí en su casa un tiempo con ellos y pues nosotros dijimos, bueno, un tiempo y ya después nos vamos a volver a salir a nuestra casa y demás. Pero bueno, ese tiempo se fue haciendo hasta cierto punto un poco cómodo, ¿no? Pues estar ahí en la casa de los papás, pues mi mamá pues guisaba y todo bien padre, ¿no? Entonces estábamos ahí, pues en la casa de los papás. Pero ¿cuál era la instrucción de Dios o cuál era lo que Dios había establecido? Dice, pues que obviamente el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne, ¿no? Entonces, pues obviamente Dios manda que el matrimonio, pues es matrimonio y tiene que tener su casa, ¿no? Y ahí estábamos nosotros, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues no había bendición. ¿Por qué? Pues porque estábamos en cierta desobediencia, ¿no? No estábamos haciendo lo que Dios ya nos había pedido. Entonces, bueno, ya pasó una serie de situaciones, en algunas predicaciones y estudios de matrimonios, pues ya Dios nos había dicho esa parte a mi esposo y a mí, pero pues como que no queríamos muy bien, ¿no? Y estábamos así, pero pues es que si apenas nos alcanza el dinero, si nos salimos, ¿cómo le vamos a hacer? No nos va a alcanzar y uno busca mil justificaciones para no obedecer a Dios, ¿no? Pues para no hacerles el cuento largo, pues ya después de un tiempo dijimos, no, ya, tenemos que ser obedientes a Dios y decidimos salirnos, rentamos una casa ahí cerquita de nuestros papás y nos salimos, ¿no? Ya de su casa y empezamos obviamente pues con nuestra casa. Y de verdad, a partir de ese momento, yo les digo que Dios empezó a bendecir las finanzas de mi hogar. Porque aun cuando yo vivía con mis papás y a lo mejor los gastos eran compartidos y a lo mejor no tenía toda la responsabilidad de la casa en cuanto a lo económico, no nos alcanzaba. Pero en el momento que nosotros decidimos ser obedientes a Dios, dejar esa parte y empezar nuestra propia casa, Dios empezó a bendecir esa parte económica. Y así de manera de verdad sorprendente, pues empezamos a tener pues diferente posibilidad y bueno, eso poco a poco, porque obviamente, bueno, pues ahí también había una serie de deudas que teníamos que pagar y demás, fuimos saliendo de esas deudas y bueno, pues ya tuvimos oportunidades distintas, ¿no? Para poder hacernos de nuestra propia casa y demás, ¿no? Que esto llevó un tiempo, porque obviamente no es de que obedezco hoy y ya mañana voy a recibir la bendición. No, o sea, todo es un proceso, ¿no? En esa obediencia, pues hubo muchas cosas que Dios fue corrigiendo, ¿no? El, obviamente, ser mejor administradora yo de las cosas que Dios me daba, el acabar con esas deudas de las cuales nos habíamos hecho que tampoco eran de bendición y que a Dios no le gusta que estemos endeudados, etcétera, ¿no? Entonces, Dios va ordenando cosas, pero cuando tú das ese paso de fe y dices, bueno, está bien, me voy a salir, aunque a mis ojos yo siento que no me va a alcanzar, que no tengo la posibilidad, pero Dios ya me lo dijo y porque Dios me lo dijo lo voy a hacer, Dios respalda y Dios bendice. Entonces, bueno, esto fue como un pequeño ejemplito y testimonio personal respecto a esta parte de la obediencia. Y para terminar nuestro estudio más, quiero que me acompañen a leer Proverbios 7, del 1 al 3. Y con esto terminamos. Proverbios 7, del 1 al 3. Y dice, hija mía, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Entonces, pues yo creo que este pasaje nos
lleva a meditar, ¿no? Cuando Dios nos dice, obedece mis palabras, hija mía, ¿no? Guarda en tu mente mis mandamientos, obedece mis mandamientos y mis enseñanzas. Dice, cuídalos, ¿no? O sea, cuida esos mandamientos que yo te di como a la niña de tus ojos y vivirás, ¿no? Átalos a tus dedos, o sea, ¿se acuerdan que hay esa parte de que átate algo para que no se te olvide? Pues así, ¿no? Aquí lo tenemos que tener para estarlo recordando, qué Dios ya nos dijo, qué Dios ya nos instruyó, qué Dios ya nos mandó para poderlo obedecer. Entonces, pues hoy tenemos mucha tarea, amadas. Preguntémonos y hagamos un autoexamen en relación a cuáles son las cosas que Dios ya nos ha dicho y que no hemos obedecido. Y pongamos manos a la obra y empecemos a dar nuestro paso de fe, decirle, está bien, Señor, porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Amén. Y pues bueno, para terminar ya nuestro estudio, amadas, vamos a hacer una oración y después damos paso a comentarios, alguna duda o pregunta que haya, ¿de acuerdo? Vamos ahora para darle gracias a Dios por este estudio. Padre bendito, Señor, en esta noche te damos tantas gracias por la palabra recibida. Tú conoces, Señor, y sabes el corazón de cada una de las mujeres que estamos escuchándote. Anhelamos, Señor, ser esas hijas obedientes a ti. Anhelamos tener el deseo de cumplir tu voluntad, Señor, aunque a veces nuestra carne se oponga, aunque a veces nuestra mente, Señor, nos diga lo contrario, Padre. Hoy queremos obedecerte porque tú lo has dicho. Queremos decirte, sí, Señor, aquí estamos, hemos aquí, Padre. Queremos hacer tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Queremos que tú ordenes nuestros pasos, Señor, y que si hay algo, Señor, que tú ya nos has mandado, que tú ya nos has instruido y hemos sido rebeldes, Señor, y no hemos querido obedecer, Padre, hoy pongas en nuestro corazón el querer como el hacer para poner por obra tus mandatos, tus estatutos, Señor, lo que tú ya has dispuesto para nosotras. Ya no queremos tener más rebeldía en nuestro corazón, queremos ser fieles y obedientes a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.